11:34. Siempre son muy dolorosos los accidentes, las tragedias. Algunos son accidentes y otros no lo son. Otros son simplemente tragedias provocadas, ¿no? Acá siempre sostuvimos que cuando alguien maneja alcoholizado y mata, es por lo menos, no importa cualquier otra circunstancia, es por lo menos homicidio doloso. Es decir, es como jugar a la ruleta rusa con la vida del otro, ¿sí? Porque si vos te emborrachás y salís a manejar, vos sos consciente de que podés matar aunque no tengas la intención. ¿Cuántos casos hemos tenido que llegan a juicio, los condenan por homicidio con dolo eventual? Que eso es es como si fuera un asesinato común con una pistola, y después terminan con homicidio culposo accidental de 3 a 6 años. Pero hay casos que se salen de esa medida. Mira, en el año 2013 hubo un hombre, Adrián Cazón, de 50 años ahora, que había bebido y se había metido en contramano en el acceso a la altura de Guaymallén, y choca de frente con otro auto y mata a 2 personas, Juan Manuel Viudes y su hija María Laura Viudes. Fue una tragedia muy mediática en su momento. No teníamos todavía en aquel momento casos tan importantes, tan sonoros de gente alcoholizada que manejaba y mataba, pero este caso fue fuerte porque este hombre, bueno, que va a la cárcel con la imputación que corresponde, después le bajan la calificación, la jueza Alejandra Mauricio le baja la calificación y lo deja en prisión domiciliaria, y este hombre se escapa y se va de prófugo a Bolivia, ¿no? Es originario de Bolivia y está un montón de años ahí hasta que logran capturarlo y va a ser juzgado hoy, en el día de hoy. Está en línea Roxana Viudes, es familiar, es hija y hermana de las personas fallecidas, y se pasaron todos estos años de búsqueda. Roxana, buen día. Ricardo Montacuto de este lado, ¿cómo va todo? Hola chicos, buenos días. Primero que nada, gracias a todos por permitirme ponerle voz a estas 2 tragedias, a estas 2 pérdidas y a estos 12 años de ausencia y búsqueda del señor Adriano Campo Cazón, de buscar justicia. Sí. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Qué pasó cuando ustedes se dieron cuenta que él estaba prófugo, que no estaba ni en Mendoza ni en el país? ¿Dónde lo buscaron? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad en el año 2014, cuando lo van a notificar a él era casero de una bodega reconocida acá en la provincia. Cuando lo van a notificar de la elevación al juicio, determinan que él no estaba en el domicilio y que se había dado a la fuga. Y ahí comienza la búsqueda de él, se da aviso al Interpol. Empezaron a salir en los medios fotos con su cara. El tema es que no aparecía. Es una persona de nacionalidad boliviana. En ese momento él ahora entiendo tiene 49 años. En ese momento fue el accidente el 11 de febrero del 2013 y él en mayo de ese año fue papá. Así que tenía 3 niños chicos y su esposa tampoco estaba, su hermano, que también era casero de otra bodega, tampoco se habían escapado. Se tomaron medidas, nosotros nos juntamos en varias oportunidades con fiscales para hablar, ver el expediente, las medidas se consultaban en los colegios, en la dirección de escuelas, y a los chicos los habían sacado y habían presentado pase y no estaba esa información, obviamente, directamente se fueron. Entonces, recuerdo en una de las oportunidades, tengo mi hermana que es abogada, haber visto el expediente y tomar datos de sus hijos, los números de documentos, y sinceramente, chicos, empecé a buscar como cualquiera, con Facebook Truchos, me hice Facebook Truchos y empecé a buscar. Era muy difícil porque sus apellidos son Ocampo Cazón, Adriano Campo Cazón, y Milo Campo Cazón, Milo Campo Campo. Busqué de 1000 formas y recuerdo haber buscado en Google simplemente y encontré que su hija estudiaba en una universidad de La Paz,
que la habían premiado como por presentar un proyecto y demás, que tenía buenos promedios, la habían premiado y le habían dado como un subsidio, no, era algo de respecto a la facultad. Y bueno, eso lo hablamos con, en su momento, la gente de la Fiscalía y a su esposa también. Su esposa terminó el secundario en Bolivia. Esto, cuando miré las fechas, eran en el 2015, el accidente había sido en el 2013. Toda esa información la brindamos y en conjunto se fue trabajando hasta que, bueno, después vino la pandemia y todo lo que nos pasó con la pandemia y bueno, ya después, chicos, yo empecé a soltar porque en ese momento era llegar de trabajar y ponerme con la compu a buscar, a ver, y era muy difícil porque tampoco sabía quién estaba buscando, no le conocía la cara. Hasta que, bueno, por fin este año yo recibí el llamado de que le informara a mi familia que la Interpol la había detenido en Bolivia, en el pueblo de la esposa de él. Había cambiado su identidad y estaba viviendo. Lo que son las cosas de la vida, nos dijeron en una investigación que hizo uno de los periodistas de un diario acá de Mendoza, que mi papá era mecánico y él allá en ese pueblito era mecánico. Así que bueno, lo detuvieron y a partir de esa detención fue otra etapa, por lo menos en lo personal, porque la causa prescribía en septiembre de este año y estábamos en febrero, finalizando febrero, empezando marzo, y todo eso demora la extradición, sí, claro. Demora la autorización. Y la feria en el medio y todo lo demás. Tal cual, así que nada, ahí sentí que tenía la oportunidad, sentía que ya lo tenía ya teníamos todo ahí y no me podía conformar con entender que nos iba a prescribir la causa. Así que empecé a llamar llamé a la Suprema Corte de Bolivia sin entender nada porque uno no sabe que no puede llamar, que tiene que constituir un abogado allá. Empecé a llamar mandé mensajes a políticos de la provincia, llamé a la presidencia de la Nación para pedir colaboración. Todo esto era para pedir colaboración a Bolivia para que autorizaran la extradición. Llamé a la embajada de Bolivia, llamé a la embajada argentina y todos me iban brindando distinta información, me iban brindando distintos teléfonos, me comunicaba. Otras veces imposible comunicarse, hasta que bueno, llamé a los medios de Bolivia, dimos una nota en un medio Intel de Bolivia, en un noticiero, y bueno, a los días aprobaron la extradición y por fin lo trajeron a Mendoza antes de prescribir la causa. ¿Rosana? ¿Cómo estás, Rosana? Rosana Villegas te habla. La verdad es que cuando apareció esta noticia de que lo habían encontrado 12 años después, me fui mucho para atrás porque a mí me tocó cubrir el accidente de tu papá y tu hermana cuando hacía Policiales para Diario 1, y la verdad es que en ese momento no podíamos no entender los que hacíamos policiales cómo alguien que había provocado ese tremendo accidente fatal no pudiera estar preso. Y me sorprendió conocer todo este derrotero que nos estás contando y no podía menos que ponerme en tu lugar y en el lugar de ustedes como familia, de sostener la fuerza necesaria como para seguir buscando esto, a pesar de estar en ese límite en el que estás blanqueando, justamente el límite de que la causa prescribiera. Creo que, no sé si lo vivís así, pero me da la sensación de que es el pequeño aliciente que te queda después de haber perdido eso, haber tenido la fuerza como para seguir buscándolo durante todo este tiempo y lograr esta imputación al límite de que la causa se terminara cayendo. Tal cual, chicos, esto han sido para mí 12 años de no haber podido hacer un duelo. Han sido 12 años de buscar incansablemente. Esto es muy personal, pero mi hermana cumplía años el 1 de enero. Yo en ese momento tenía 30 años y Laura falleció con 39 años. Hoy tengo 43 años, una bebé de 1 año y 5 meses, que en ese momento yo estaba haciendo un tratamiento de fertilidad. Cuando ellos fallecieron, yo suspendí todo y se nos complicó la vida a todos. En esa noche se rompió mi familia. Yo estuve en el lugar del accidente, vi a mi hermana tirada en la ruta,
vi a mi otra hermana, porque a todo esto venían 2 autos de mi familia esa noche, salieron de una finca que tenemos en Santa Rosa Las Catitas, mi papá, porque entendía que como era feriado y saliendo a la 1:30 de la mañana no iba a haber tanto tráfico, y es verdad, no había tráfico, pero bueno, sí hubo una persona que se alcoholizó con otros 2 compañeros más, iban en un auto, cargó combustible en una estación de servicio, le avisó el chico de la estación de servicio que se estaba metiendo en contramano y él prefirió seguir. Él no se detuvo, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que estaba conduciendo en contramano y que podía causar daño y prefirió seguir, no frenó. Roxana, ¿tuviste en todos estos años la pulsión, cuando supiste que estaba en La Paz, la pulsión de ir y confrontarlo, ir por misma? Chicos, sí. ¿Saben cuántas veces le dije a mi marido, vayamos a Bolivia, vayamos a Bolivia? Y me acuerdo que un día él me dijo, bueno, dale, vamos, yo te llevo a Bolivia, vamos en avión, vamos en auto, vamos, me dijo. Y vas a la casa, le digo, yo sigo a la hija, voy a la facultad, averiguo, hablo con los de la facultad, porque yo siento que lo que me pongo lo logro. Y me dice, bueno, dale, y vamos a la casa, y golpeas la puerta, ¿y qué vas a hacer? Y ahí se me desmoronó todo. Digo, ¿qué hago? Es verdad. Entonces, ahí soltaba, porque bueno, han sido 12 años de cargar con el peso de la injusticia, como les decía recién, con la impotencia, ¿no? La impotencia, cada 1 de enero, pensar que tenía que ir al parque de descanso a ver a mi hermana y este tipo estaba libre. Vos sabés que eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es en una familia? Vos dijiste, mi familia se rompió, ¿no? Una tragedia de esas, porque cuando se muere alguien de una manera tan repentina, que estuvo vivo hace 1 minuto y después ya no lo está, el golpe es muy, muy duro. ¿Cuánta vida te pasó, ¿no? En esos 12 años de búsqueda, porque si en algún momento pudieron vivir normalmente, ¿no? Porque habrán tenido cumpleaños, navidades, quedaste embarazada, tuviste un hijo, habrán tenido alegrías. ¿Cómo se vive? Siempre sentimos la ausencia. Gracias a Dios, después del accidente, bueno, en mi familia, mis hermanas tuvieron hijos, mi hermano ahora va a ser papá, lo que son las cosas que... entonces, nada, uno intenta seguir viviendo, uno no se muere. Yo siempre decía, si a mí me pasa algo, yo me voy a morir. Si a mi familia le pasa algo, yo me muero. Y chicos, uno no se muere, pero uno aprende a vivir con un dolor, con una angustia. Yo voy a terapia hace 5 años y me costaba muchísimo hablar del accidente, porque yo vi a mi hermana tirada en una ruta, porque yo gritaba, porque cuando fue el accidente yo hablé con mi papá minutos antes, le dije que yo lo iba a esperar con un vaso de jugo fresco y le abría el portón por la inseguridad, y él me dijo, dale, espérame, y yo llego a la casa, dejaba a mi hermana en su casa con mi cuñado, y no llegaba mi papá, y yo me dormité, porque eran la 1:30 de la mañana, previa de un feriado de carnaval, y suena el teléfono y era mi mamá desde la finca avisando que mi hermana, porque eso no les comenté, en el accidente venían 2 autos, uno adelante donde venía mi otra hermana con su pareja y mi sobrina que hoy tiene 15 años. Podría haber sido también más trágico aún. Mi hermana, la que queda en el lugar del accidente, con mi sobrinita, estaba en shock y le llamó a mi mamá y le dijo que había habido un accidente, pero que no lograba ver el auto de mi papá. Lo tenía enfrente, chicos, al auto de mi papá. Mi hermana, es que las imágenes fueron tremendas. Fueron tremendas. Yo recuerdo haber visto a mi hermana con los ojos abiertos y para mí yo no quería ver que mi hermana había fallecido. Estaba en shock y gritaba a los médicos, a los de las ambulancias, a los enfermeros que la atendieran, porque se iba a morir. Y mi papá estaba incrustado en el auto quedó como, lo voy a decir en una forma no normal, pero estaba como arremangado el auto. Y mi hermano con 23 años, mi marido y mi otro cuñado con los bomberos serruchando el auto para sacar a mi papá. Mi papá en ese momento no podía ni hablar, tenía una hemorragia interna, después falleció por esa hemorragia interna porque se le incrustó el volante en el abdomen, por más que tuvieran el cinturón de seguridad, pues el impacto fue muy grande. Y esas imágenes yo no me las he sacado nunca más,
y no me las voy a sacar nunca más, pero por lo menos sentir que lo detuvieron, que lo buscaron, lo encontraron y que hoy va a haber un juicio y que espero que haya una condena justa, una condena ejemplar, es lo que me da un poquito de alivio y sentir que mañana puede empezar una nueva vida para mi familia. Gracias por tu testimonio, Roxana, que estés muy bien. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por permitirme. Un abrazo. Muy bien. Roxana Viudes, hija y hermana de aquellas víctimas de aquella tragedia del año 2013. El acusado estuvo prófugo 12 años en Bolivia, lo encontraron, le hicieron la extradición, lo juzgan esta tarde. 12 menos 10, dale.